Buenos días, Jorge, aquí te estoy grabando la información respecto del toldo. Inicialmente pues el toldo se compone de 3 bloques de tubos. Acá están los de 3 a 4 metros, que son todos los que van en la columna central y en las varillas. Luego aquí están los de 5 metros, que son los que van del centro hacia las esquinas. Y estos los más largos son los de 6 metros y algunos de 5.50, que son los que van en los extremos de 6 metros, y también unen los bloques de 5 metros para formar la longitud de 10 metros del toldo. Y por otro lado pues también tenemos las patas, esos ya se colocan de último. Los dos conjuntos de lonas, la lona del techo, que es la más gruesa, y las respectivas paredes. También tenemos los accesorios, que son los que permiten unir el conjunto de tubos grandes, ¿no? Y pues ese es el toldo completo básicamente. Entonces este es el procedimiento para poder desarmar uno de los trinquetes, como son los racks, ¿no? Se aflojan de esta manera y después ya solo se le da vuelta al cordel. El primer paso después de haber desatado los tubos consiste en formar el marco, que consta básicamente de las piezas de 6 metros, que son las que tienen como refuerzo acá. Las dos de 6 metros van a los extremos, una aquí y la otra al otro lado de 6 metros. Y se colocan también las piezas de 5 metros, de esta manera, para formar la longitud de 10 metros del toldo, tanto de un lado como del otro. También se colocan las respectivas uniones o accesorios, ¿no? Que son las que sirven para poder unir los tubos del marco. Algo que es importante es indicar que los tubos de 5 metros tienen acá una pestaña. Esta pestañita que está acá tiene que estar hacia el lado de adentro a la hora de armar el marco, ¿ya? Es importante hacer notar que tiene que estar hacia el lado de adentro, y la parte más pequeña tiene que estar del lado del centro. O sea, la que está de la pestaña hacia el centro tiene que ser más corta, y la que está de esa pestañita hacia la orilla tiene que ser más larga, ¿ya? Entonces todos los tubos tienen que tener hacia adentro de la pestaña, hacia la parte de adentro, no hacia la parte de afuera. A la hora que yo levante el tubo, tiene que quedar así, con la pestaña hacia el lado de adentro de la estructura del toldo, y siempre con la parte más corta de acá hacia el centro, y la parte más larga de acá hacia allá. Vamos a armar el marco para que puedas ver cómo queda. En este momento, como pueden notar, ya está armado el marco, ¿ya? Lo que se hizo fue unir todos los tubos mediante los accesorios estos que estaban acá, ¿ya? Noten que los de las esquinas son diferentes a los del centro. Los del centro solo tienen 3 tubos, ¿no? Y con eso se permite unir la parte central del toldo, mientras que en las esquinas, pues bueno, también tenemos 3 tubos, pero están en forma angular, dispuestos a 45 grados, ¿no? ¿Sí? Las pestañas, podemos notar aquí confirmando que quedaron todas hacia adentro. Vamos acá, aquí está un tubo de 5 metros, y en el tubo de 5 metros tenemos aproximadamente 3 metros 50 de la orilla hacia la pestaña, y 1 metro 50 de la pestaña hacia el centro del toldo. Igual van todas, ¿ya? Veamos acá, tienen que ir hacia adentro. Por eso es importante buscar la posición, que eso puede ser un poco confuso. Entonces por eso es que primero hay que colocar los tubos en el piso para confirmar la posición. Si las pestañas no quedan hacia adentro, entonces las varillas, que son estas piezas que tenemos acá, no van a poder casar con esas pestañas. Veamos aquí, así tiene que quedar del marco, a manera de quedar en posición 6 por 10 metros. El siguiente paso sería colocar esta columna que tenemos acá sin las varillas. Inicialmente sin las varillas sería esta columna, la que tenemos acá.
quitar estas varillas. Ahí está. Esa columna es la que vamos a colocar en el centro. Y estos son los respectivos tubos de 3 metros y de 5 metros que vamos a colocar para poder soportar esta columna. Ahorita vamos a desarrollar ese paso. Posterior a la instalación del marco, comentaba de que vamos a colocar esta columna central, que es básicamente la que le da la altura al toldo, la que va a estar en la parte más alta del toldo, junto con las piezas estas que tienen solo un niple por un lado y un ángulo recto, 90 grados, un poquito más abierto de 90 grados por este lado. Las piezas de las esquinas esos tubos largos de las esquinas son más largos que los del centro. Los de las esquinas aproximadamente miden 4 metros y medio, o sea 4 pasos largos y medio. Y este tubo de acá, los del centro, miden aproximadamente 3 metros. Entonces el paso número 1 es colocar los tubos de esta manera, para posteriormente ya unirlo entre por lo menos 3 o 4 personas. Vamos a revisar ese paso al momento de hacer la unión de los tubos. Se une primero esa columna central con los tubos de las orillas, los 4 tubos de las orillas, y luego se colocan estas del centro. Vamos a grabar ese paso. En este momento, pues entre 2 personas sostienen la parte de la columna central, mientras que el otro compañero instala una de las esquinas. Lo mismo hacia el otro lado. Hay que ser cuidadosos de no botar el tubo porque alguien se puede lastimar. Preferiblemente usar guantes en el proceso. Ahí está la unión. Y luego se repite el mismo paso en la esquina opuesta. Entonces hay que cazar primero la parte de arriba, para posteriormente juntar la parte de abajo. Si los tubos no llegan, hay que recompensar un poco la posición del marco. Hay que mover un poco más el marco para que los tubos casen. Ahorita vamos a evaluar esa parte. ¿Ya? Y ahí entra. Y ya solo falta una pieza y se hace el mismo proceso. Los tubos de la parte central hacia el marco, hacia la parte de 10 metros, ¿ya? Desde el centro de la columna hacia la parte de 10 metros. Este sería el paso siguiente. Luego vamos a... ¿Qué te digo? No jales todavía. Vamos a utilizar estas varillas para conectar la parte de las orejitas estas, ¿no? De las pestañas estas. Tenemos acá en la parte posterior de la columna, tenemos estas pestañitas. Entonces tenemos en total 1, 2, 3, 6 pestañas. Por eso es que tenemos acá 6 varillas, pero tienen diferente tamaño. Ponámoslo para que se compruebe la diferencia de tamaño de las varillas. Que son 2. Ahí estamos. Aquí están todas, pues empezando desde el mismo inicio, y aquí pues ya tenemos aquí podemos apreciar la diferencia de la longitud de las varillas. Las varillas que son más largas van conectadas de la parte central de la columna hacia la parte de 6 metros, hacia esta viga de 6 metros, de aquí, de esta pestaña de aquí hacia la viga de 6 metros. Esas 2 largas van ahí, y las más cortas, las otras 4 cortas, van conectadas siempre de la parte superior, de la columna superior. Ahí se alcanza a ver la pestañita, esa pestaña que va aquí, hacia la que va acá, que es la pestaña que habíamos hablado anteriormente, que debe estar más o menos a 1,50 m del centro del toldo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conectar estas varillas desde la columna superior hacia el marco del toldo. Primero debe colocarse desde la parte de arriba, ya que cada una tiene su respectivo tornillo. Aquí no sé si se alcanza a ver el tornillo por acá. Ahí está el tornillito. Tienen que cazar dentro de las orejitas, primero por la parte de arriba
y luego terminar de cazarla hacia la parte de abajo. Hay que tener mucho cuidado de no perder las tuercas. Estas tuercas, de preferencia, cada vez que se arme o se desarme el toldo, es importante echarle su aceite, su grasa, para que no sufran corrosión, ¿ya? Igual la tubería es recomendable, ya cuando esté toda junta, echarle su aceite, de preferencia este que viene como en spray, el 40WD. Esa puede ser una opción, o cualquier aceite que venga en spray, para proteger la tubería de la corrosión a largo plazo. Con eso permitir pues la duración de la tubería y que no se dañe por la humedad, por la lluvia o por el tiempo, ¿verdad? Algo importante respecto a las varillas es que si al instalar primero arriba no lograra encajar en la orejita, entonces hay que intentar hacerlo en orden inverso. Hay que intentarlo hacer desde abajo hacia arriba, porque a veces por los fuertes vientos sufren alguna torsión esas pestañitas, y entonces ya nos falla un poco el ángulo de entrada del tornillo. Entonces a veces hay que cambiar el orden, ¿no?, para lograr conectar la varilla en los puntos de las orejas. En ocasiones se presenta el caso de que la varilla aparentemente no llega. Siempre hay que ser cuidadosos en ver si se eligió la varilla correcta, ¿verdad? Recordemos que las varillas más largas van aquí y las más cortas van acá, ¿ya? Entonces cuando no llegue, sacarla otra vez. Pues sencillamente solo acercamos el marco del tubo ejerciendo fuerza hacia adentro, y con eso pues ya se logra conectar. Recordemos colocar siempre sus respectivas tuercas. Si se pierden, pues solo se toma una muestra y se va a Semaco para comprar las piezas, ya que no son fáciles, o sea, no son difíciles de conseguir, ¿verdad? Son fáciles de perder, pero no son difíciles de conseguir. En el momento que ya tenemos integrada toda la capa superior de tubos, procedemos a abrir la lona. Esa viene enrolladita de esta manera, así, y se puede empezar colocándola del lado izquierdo o derecho, dependiendo cómo venga enrollada, ¿ya? Enrollada la lona o colocada sobre la tubería, se aconseja empezar siempre en la longitud de 6 metros desde la parte derecha. O sea, si vemos el toldo en esta posición, desde la parte derecha, ahí colocamos la lona y empezamos a desenrollar. Siempre se desenrolla sobre la parte de 6 metros. Así es como nosotros la enrollamos siempre, por ser la parte más sencilla. Hay que ser cuidadosos también a la hora de desenrollarla, evitando que se caiga al piso, y así pues evitar que se manche. Una vez desenrollada en esta fase, procedemos a desdoblar de la parte, subir, perdón, a subir la lona aproximadamente 1 metro arriba de donde estaba, desde el tubo central, aproximadamente 1 metro. Luego se procede a desdoblar hacia abajo. El primer doblez que tiene, y luego el siguiente doblez hacia arriba. Esta parte puede variar acorde a como ustedes decidan doblar la lona, ¿verdad? Nosotros así la doblamos y la desdoblamos respectivamente. Después vamos a mostrar cómo se dobla o cómo lo hacemos nosotros, pero puede variar la forma de hacerlo. Ahora pues se procede a doblar la lona completamente. Bueno, aquí sería en la primera mitad del toldo, dejando conectada siempre esta parte acá, ya colocada sobre el tubo, una de las esquinas, y así a la hora de ir jalando la otra mitad de la lona no haya ningún problema de que se nos pueda zafar. Procurar que vaya aquí adjunta hacia el tubo. De preferencia la lona, en lugar de solo desenrollarla, hay que ir haciéndole saltos, ¿no? Aquí a veces se puede quedar atorada, entonces hay que cuidar de que no se quede atorada en los accesorios, principalmente en las uniones. Y luego se procede ya
a tensar la lona. Ese trabajo sí es de preferencia, se debe hacer con todas las personas juntas, principalmente en la última esquina. Hay que ser cuidadosos porque si no se puede rasgar la lona. Entonces hay que revisar, permítame, hay que revisar en la parte de adentro de la lona que todo ha quedado centrado, ya que si no quedó centrado, pues entonces la lona no va a llegar. Por ejemplo, aquí tenemos este pequeño problema de que nos quedó más hacia el lado derecho, entonces necesitamos centrar esta parte de la lona para que entonces nos llegue el tubo del otro lado. Entonces aquí ya podemos apreciar de la parte interna de que ya nos llegó. Hay una parte aquí que no llegó completamente, entonces la vamos a hacer llegar. Y lo demás pues ya llegó. Aquí en este momento ya logramos llegar la lona. Hay que considerar de que la lona fue fabricada de una forma muy precisa, casi al milímetro. Y pues la elasticidad es lo que le ayuda a llegar a los marcos, ¿ya? Sobre todo a las esquinas. En esa parte hay que ser muy cuidadosos porque se puede rasgar, entonces por eso es importante centrar internamente las costuras contra las longitudes del marco y de los tubos que vienen en caída, ya que si las costuras no casan o no se ajustan a las longitudes de los tubos, puede haber problemas a la hora de intentar llegar a la lona. Entonces por eso hay que revisar siempre cuidadosamente si todas las costuras coinciden con las longitudes de los tubos, para evitar daños sobre todo a las costuras de las orillas, ¿ya? Entonces eso de preferencia tiene que hacerse entre varias personas, ¿verdad? Algunas jalando de la parte de aquí, otra de la parte lateral y otra de acá al centro, sin hacer uso de fuerza excesiva porque se puede arreglar la lona. No es necesario hacer fuerza excesiva si uno hizo coincidir bien las costuras internas de la lona con las orillas de los tubos, ¿ya? Esa parte es importante. Bueno, ya con la lona colocada sobre la estructura superior, se procede a levantar el toldo e insertarle las patas. Ese es el último grupo de tubos que nos queda. Las patas básicamente se hace empezando por el lado de 10 metros, es decir, por el lado más largo. De preferencia en el lado donde no esté pegando el viento, ¿ya? Porque si pega el viento de ese lado, entonces podemos sufrir el accidente de que la lona o el toldo completamente de vueltas. Entonces tratemos de levantar el toldo del lado donde no esté fluyendo el viento, ¿ya? En este caso pues no hay viento, se puede levantar de cualquier lado, pero siempre del lado más largo, es decir, del lado donde tiene 3 patas. Ahorita vamos a ver la ejemplificación. Pasar la parte de cómo desatar uno de estos trinquetes, ¿ya? Para hacerlo lo hacemos de esta manera. Acercar más. Aquí tenemos acercar más. Aquí tenemos una especie como de botoncito que tenemos que oprimir junto con este e ir girando el toldo, el trinquete hacia afuera, ¿no? Y ya destrabamos el trinquete con su respectivo cordel. Es importante hacer notar que cuando esos trinquetes pues ya se quedan atorados por mucho tiempo, pues es importante cambiarlos o simplemente amarrar los tubos con un lazo. Nuestro procedimiento es usar trinquetes, pero puede utilizarse lazos o cualquier otro tipo de instrumento para mantener juntos los tubos. Estas piezas pues llamadas trinquetes o strappers generalmente las venden en Semaco, son de muy buena calidad. Esta especialmente la compramos en Dollar City, pero no son muy buenas, entonces no recomiendo que las compren ahí. Si es que van a usar trinquetes para sujetar los conjuntos de tubos, ¿verdad? Que es algo pues que pueden omitir debido a que pues el toldo va a estar pues aquí muy cerca, entonces la transportación de la tubería no va a ser un problema como antes, que nosotros pues, teníamos que estarla transportando en el pick-up. Entonces ahí sí necesitamos hacer uso de estos trinquetes o strappers. Aquí pues podrían ser más útiles para poder anclar el toldo hacia la tierra y evitar con eso que el viento pueda volcar el toldo, ¿verdad? Luego colocamos todas las patas de los tubos cercanas a sus respectivas posiciones para que a la hora de levantar pues no nos cueste mucho ahí buscar dónde están las patas, ya todo está en posición y sea mucho más fácil para todos.
poder conectar las patas. Se puede hacer entre 3 personas, ¿verdad? Aunque es recomendable hacerlo por lo menos entre 4 y 5 para que el peso del toldo pues no sea tan sensible, ¿verdad? Porque si realmente el toldo pesa aproximadamente unas 800, 900 libras, entonces entre 3 personas pues es un gran esfuerzo el que tiene que hacerse. Ahorita vamos a mostrar cómo entre 3 personas pueden levantar la mitad del toldo. O sea, no se levanta todo junto, se levanta primero una mitad de 10 metros y después la otra mitad de 10 metros. Ahorita vamos a hacer la demostración. Entre 3 personas procedemos a levantar el toldo en forma sincronizada, de preferencia cuentan hasta 3 para poder levantarlo con la fuerza sincronizada, ya que si no se hace de esa manera pueden haber problemas a la hora de intentar levantar el toldo. Pero ahí vieron pues que la sincronización de fuerzas permitió que solo entre 3 personas puedan levantar el toldo sin mayores inconvenientes, ¿ya? Hay que lograr de que las patas queden de una vez alineadas para evitar forzar la tubería del toldo a la hora de levantar por el otro lado. Aquí pues ya tenemos previamente una vista de cómo quedó levantado, y vamos a hacer el mismo procedimiento hacia el lado restante. Acá los compañeros pues van a intentar de nuevo hacerlo entre ellos 3. Si necesitan ayuda pues entonces yo procederé a apoyarles, ¿no? Pero ellos son fuertes, entonces a pesar de que no han desayunado pues están con toda la fortaleza para poder levantar el toldo entre 3, ¿verdad? Yo sé que van a poder, pero si no pues yo voy al rescate de alguno de ellos. Ideal que sean entre 4 a 5 personas para levantarlo, así pues no ejercen mayor esfuerzo. Vean aquí el nivel de esfuerzo que requieren, pues aquí creo que sí van a estar apoyo. Ahorita voy a apoyar a uno de los compañeritos por acá. Yo iba a apoyarle, pero ya aquí está el otro, pues es conveniente tener esa precaución de que la pata no se les caiga, ¿verdad? Por eso hay que colocarla en una posición en la que la pata se mantenga en pie. Aquí pues ya tenemos levantado el toldo básicamente, y pues lo que sigue es amarrar todos los hinchitos hacia el marco del toldo de esta manera. Aquí pues el compañero Edwin Sayas nos va a explicar cómo. Sin explique, compañero. Vamos a ver, vean este otro ejemplo. Hacerlo despacio, por favor. Vean, ¿ves? De esa manera. Vamos a captar aquí a otro compañero, al compañero Hugo Mazariegos. Despacio, por favor. Así aparezco en Facebook. Y así, ¿ya? De preferencia, 2 empiezan a conectar de un lado, de 10, y los otros en el lado opuesto, para que entonces la lona jale parejo. No empiecen todos del mismo lado, porque entonces la lona se va a jalar solo para un lado y va a quedar desuniforme con respecto al marco de la lona, ¿ya? Entonces tiene que quedar bien centrada la lona, y por eso debe hacerse en los lados opuestos, o sea, uno de un lado y los otros para el otro lado. Una vez que ya todos los hinchos estén puestos, hay que asegurarse de que todas las patas estén en línea, de que no estén torcidas, ¿ya? De que se encuentren bien alineaditas. Con una pata que esté torcida, pues entonces podría ser de que el toldo tambalee si hay vientos. Por eso es importante también colocarle sus estacas con los trinquetes hacia el piso, o con lazos lo suficientemente resistentes hacia las 4 esquinas, ¿verdad? Vamos a mostrarlo con uno para que se vea cómo es que puede quedar el toldo. Si es en las 6, si es en relación a las 6 patas, pues mejor que queden 6 lazos con sus 6 conjuntos de estacas, para que entonces el toldo quede perfectamente inmóvil, y a la hora que sea un día con mucho viento, pues no exista riesgo de que el toldo pueda levantarse, ¿verdad? Que eso es la principal preocupación a la hora de instalar una estructura como esta, que a pesar de que es muy pesada, debido a que la lona también es muy grande, la exposición de aire respecto al área de la lona es muy grande, y por lo tanto pues se produce una fuerza de viento superior al peso del toldo, y entonces el toldo sí se puede levantar aunque pese mucho. De preferencia a estas uniones de los accesorios con las patas,
si se les puede colocar alguna cinta adhesiva de alta resistencia, mejor, porque si no, bueno, especialmente si no se le colocan trinquetes, aunque es recomendable siempre colocarle trinquetes hacia el piso para que el toldo no se mueva, pero si en caso eso no se pudiera hacer, entonces hay que colocarle aquí alguna cinta adhesiva para evitar de que si el toldo se levanta un poco se pueda zafar la pata. Las últimas partes del toldo son las paredes. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 paredes, ¿verdad? De las cuales una pared es de 6 metros y las otras 4 son de 5 metros, a manera de dejar una entrada de 6 metros disponible. Y cubierto el resto de lados del toldo en forma de U. ¿Ya? Vamos a analizar o vamos a mostrar cómo colocar una pared, la que salga ahorita. Se van sacando conforme vayan saliendo y pues aquí pues nos damos cuenta que tenemos una pared de 6 metros, ¿no? Para colocarla, mejor si se hacen traer a las personas, se empieza colocando los hinchos en la parte de arriba. Para colocar las paredes, aquí el compañero Daniel Mazariego nos va a mostrar cómo colocar un cincho. Es muy parecido al mecanismo que utilizamos para colocar los hinchos de la carpa superior. Queda de esa manera. Ya que se han pues colocado los hinchos de la parte alta de la pared, pues se procede a colocarlos de la parte lateral, haciéndolo al mismo tiempo para que no jale la pared para un solo lado y después no van a llegar los hinchos. Para que lleguen es necesario hacerlo al mismo tiempo, en las mismas posiciones. El último paso del toldo es colocar, o sea, asegurarlo hacia el piso, de preferencia pues colocar las estacas o implementos que se van a insertar en la tierra a por lo menos 1 metro a 1,50 para tirar un lazo desde la parte superior del accesorio del tubo, acá, puede ser por acá arriba o más para acá, hacia donde está la estaca. Hay que dejar las estacas inicialmente pues, a una altura no tan profunda para que después no vaya a costar sacarlas. Ya al haber insertado las estacas en el piso de suficiente profundidad, colocamos ya sea un lazo o un trinquete en la parte de la parte alta de una de las angulares de los tubos del toldo, asegurándonos de que esté bien sujeto para que no se vaya a zafar el nudo. Se puede utilizar un nudo especial, cualquier tipo de nudo. Vamos a repetir este nudo que está acá. Este es un nudo de tensión especial para multiplicar la fuerza a la hora de atar el toldo. Vean cómo se desarrolla este nudo. Es nudo de tensión. Si no lo comprenden mucho aquí, pues también se puede buscar en cualquier canal de YouTube especializado en nudos. Y la función es multiplicar la fuerza. Vamos a repetir el nudo otra vez. Repetimos el nudo de nuevo. Este es un nudo de tensión. No va a hacer mucha fuerza. No hay que hacerle demasiada fuerza porque todavía faltarían pues colocar los demás nudos en las esquinas opuestas, ¿verdad? Aquí solo vamos a hacer uno para que quede nada más como explicación. Y pues hay que asegurarse de que quede con la suficiente tensión para que el toldo no se tambalee a la hora que haya mucho viento. Y ahí se cierra el nudo utilizando cualquier técnica, siempre y cuando no se vaya a zafar. Aquí pues ya está bastante resistente el lazo, ya de por sí no se zafa. Yo puedo jalar aquí y observen cómo se sustenta el lazo con las estacas. Todo bien, así debe quedar. Luego los pasos para desarmar el toldo pues es en el orden inverso, ¿verdad? Aquí vamos a, después de haber bajado los tubos entre 3 o 4 personas, se dobla la lona, asegurándose que esté seca. Primero a la mitad. Esta es la recomendación que se hace, pero pueden haber variantes
en la forma como se dobla la lona.